Preocupen de cualquier manera, la clase va a quedar grabada y les enviaremos la grabación en cuanto la tengamos lista para que aquellas personas que no puedan estar o para quienes quieran revisar nuevamente el material puedan hacerlo sin mayor problema. Bueno, pues les doy la bienvenida. Yo soy la doctora Irene Becerril Aróstegui, directora de Tinta Azul Editorial, y tenemos la presencia aquí de dos de los miembros de nuestro equipo, de nuestra comisión editorial, que es la doctora Elizabeth Sánchez Vázquez, coordinadora editorial de la editorial, y el ingeniero Manuel Cristerna Mendoza, quien es nuestro editor técnico. Y él también, la doctora Elizabeth y el ingeniero Manuel nos van a hacer una presentación también acerca de dos cosas muy interesantes: la parte técnica que corresponde a realizar los libros, que no es nada más la cuestión de la publicación, y la doctora Elizabeth nos va a hacer por ahí unas propuestas muy interesantes. Y bueno, antes que nada, agradecerles su presencia, que hayan asistido a esta convocatoria. Y bueno, espero que lo que les mostraremos sea algo de valor para ustedes y que puedan aprovecharlo más adelante. Entonces, pues sin más dilación, comenzamos esta clase magistral con ustedes. Y por favor, si alguien tiene cualquier duda, sin problema, abra su micrófono o levante por ahí la manita y con gusto nos detenemos y resolvemos cualquier circunstancia. Bueno, pues bienvenidos sean a esta clase magistral de investigador a autor: cómo se diseña un libro académico publicable. Y bueno, somos Tinta Azul Publishing House. Somos una editorial independiente y vamos a estar dando este tipo de clases magistrales, así como algunas propuestas también para los investigadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tratar en esta clase? Vamos a hablar de formación editorial real, del enfoque académico y profesional y sin promesas rápidas, que es lo que a veces ciertas editoriales pues nos están prometiendo. Vamos entonces a platicar. Quiero empezar diciendo algo muy importante. Este no es un webinar motivacional, ni una charla inspiracional, ni una promesa rápida de publicación. Lo que van a recibir hoy es una clase magistral y eso implica profundidad, criterio y en algunos momentos incomodidad intelectual. Y eso pues es bastante bueno, porque publicar un libro académico no es un asunto de ganas, ni de talento aislado, ni de suerte editorial. Es un proceso técnico, intelectual y estratégico que casi nunca se enseña de forma explícita. Y nuestro objetivo el día de hoy es que ustedes salgan de aquí entendiendo por qué muchos libros académicos no se publican, aunque estén bien investigados, y qué cambia cuando el autor deja de pensar como investigador aislado y empieza a pensar como un autor editorial. Y bueno, antes que nada, vamos a platicar desde dónde vamos a hablar, desde qué marco epistemológico y editorial nosotros estamos hablando. Quiero ser muy clara desde el inicio sobre esta parte. Este enfoque no surge solo de la teoría académica ni de manuales ideales que nosotros hayamos revisado, surge de la intersección entre experiencia real en edición académica, lectura y evaluación de manuscritos, trabajo con dictámenes, procesos de corrección profunda y acompañamiento a autores que llegan cansados, frustrados o bloqueados. Aquí no hablamos del libro como un objeto romántico, hablamos del libro como un dispositivo editorial que va a estar inscrito en un ecosistema real de comités, evaluadores, lectores, colecciones y circulación. Y esto es muy importante hablarlo en este momento, porque muchas frustraciones editoriales cuando somos autores noveles suceden por esto. No es que nosotros no tengamos conocimiento acerca de investigación, sino que desconocemos cómo funciona el sistema en el que nos queremos integrar, es decir, el sistema editorial.
Entonces, por lo regular recibimos respuestas como su investigación es muy buena, pero entonces eso nos llega a frustrar porque nunca entendimos qué era lo que debíamos hacer para pasar por esos filtros y convertir realmente nuestro texto en un texto publicado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el error más común que cometemos como autores noveles es decir, cuando lo termine, veo dónde publicarlo. Y probablemente este es el error más caro que podemos hacer. Muchos investigadores piensan de esta manera. Primero escribo el libro y cuando ya esté listo, busco editorial. Pues ese pensamiento es lógico desde la investigación, porque creo que todos los que estamos aquí somos investigadores y estamos aquí precisamente porque queremos llevar nuestra investigación a un libro. Pero desafortunadamente pensamos solamente como investigadores, no como editores. Entonces, al momento de pensar esto, de cuando lo termine, pues busco dónde, ¿qué es lo que hacemos? Nos falta esa edición. Y en el mundo editorial académico serio ocurre lo contrario. Usted no escribe un libro y luego ve dónde cabe. Usted diseña un libro para un lugar específico. Y eso es lo que no entendemos como investigadores o que no nos explican. Cuando esto no ocurre, pasan cosas muy concretas. El manuscrito parece interesante, pero no encaja. Entonces recibimos nosotros del editorial, bueno, pues su investigación es muy buena, pero no encaja dentro de nuestra línea editorial. Su investigación es muy buena, pero no está construida como libro. Su investigación es muy interesante, pero no sabemos a quién va dirigida. ¿Sí? Entonces, el manuscrito parece interesante, pero no encaja dentro de ese editorial. Y el evaluador, ¿qué es lo que pasa? No sabe desde qué criterios juzgarlo. Y la editorial tampoco sabe a qué lector va dirigido, ¿verdad? Y el autor va a recibir esas respuestas ambiguas. El trabajo es valioso, pero... Y esos rechazos reiterados, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como autores nos desgastamos porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. No nos explican qué es lo que debemos de hacer para que nuestra investigación se convierta en ese libro. Y esto significa que no está editorialmente diseñado para existir como libro. Entonces vamos a ver qué es y qué no es un libro académico para que podamos nosotros evitar estos errores. Si alguien tiene alguna duda, me detienen, por favor, porque si no yo me sigo hablando y podemos resolverla. ¿Qué no es y qué sí es un libro académico? Vamos a aclarar esto que es fundamental. No es una tesis ampliada. Muchas veces nos llegan textos que quieren convertirse en libros académicos y lo que es precisamente es una tesis ampliada. Vienen todas las secciones como vendrían en una tesis, simplemente pues agregan un poco más de introducción, de contextualización, intentan por ahí meter una voz autoral, pero sigue siendo una tesis. Y eso no funciona editorialmente, no es un libro académico. ¿Qué más no es un libro académico? No es un artículo largo. También por ahí nos llegan libros que quieren publicarse como libro académico, pero son artículos largos. Esto pasa cuando el autor pues ya tiene tiempo investigando, ya tiene muchas publicaciones de artículos. Sin embargo, no es lo mismo. Un artículo tiene una línea clara, va por una misma, digamos, por una misma arista de la investigación. Sin embargo, el libro no. El libro tiene que tener algo distinto, que es una tesis, y vamos a hablar ahorita acerca de eso. ¿Qué más no es? No es un compendio de capítulos. También por ahí nos llegan textos que son pues una serie de capítulos, dividen el marco teórico o dividen el estado del arte de la tesis, lo convierten en capítulos, sin embargo, no tiene estructura, no tiene hilo entre ellos y aparte suele ser
como un repositorio de citas. Y por eso aquí mismo dice que no es un libro académico, no es un repositorio de citas. Por ahí, si ustedes se dan cuenta, en algunas ocasiones, o supongo que cuando estaban recopilando su estado del arte para sus tesis, para sus investigaciones, ¿qué nos encontramos? Contextos que básicamente cada párrafo es como una casa de citas, dirían mis profesores hace años, ¿no? Donde tengo una parte que dice García 2025 menciona tal, mientras que Gutiérrez 2015 menciona esto, y en contraste con eh, Pérez 2022 tal cosa. Pero ¿dónde quedó la voz del autor? No aparece por ningún lado. O sea, todo se convierte en un repositorio de citas. Y eso no es un libro académico. Entonces, ¿qué sí es un libro académico? Pues es una propuesta de conocimiento estructurada y contiene una tesis central como libro. Y esa tesis central precisamente no se trata del tema, se trata acerca de, hay un reconocimiento de una postura intelectual que yo esté dando, hay una resolución a la que yo llegue, hay un reconocimiento del conocimiento que yo estoy dando por parte del lector. El lector puede decir a lo largo de todo mi texto, cuál es mi postura, hacia dónde voy yo, cuál es ese objetivo al que yo quiero llegar con este texto, o simplemente se trata de cuestiones aisladas, de un tema que se dispersa. Entonces, ¿qué sería una tesis bien construida? Si imaginemos que estamos hablando de una tesis acerca del burnout, de burnout en docentes de primaria, por ejemplo, ¿sí? Pues el tema, pues es claro, ¿no? Burnout en docentes de primaria. Sin embargo, la tesis central de ese libro tendría que ser que se considera que el burnout es un factor fundamental a revisar en las primarias, en los docentes de primaria. Entonces, yo ya estoy marcando una postura, estoy diciendo que hay una necesidad de revisión dentro de las escuelas acerca de esto, ¿sí? Es claro y tiene que ir en todas las áreas, en todas las secciones de mi libro para que mi lector lo detecte. ¿Sí? Entonces, ¿qué si es ese libro académico? Una tesis central, una posición intelectual, ¿desde dónde estoy hablando yo? Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy en la área de ciencias sociales, como es mi caso, y por ahí a mí me interesa más que en lugar de que se hagan investigaciones, investigación-acción con trabajo en una comunidad, se hagan investigaciones etnográficas. Entonces, yo considero que la investigación etnográfica es lo mejor y estoy en contra de otro tipo de metodologías. Entonces, mi libro tiene que declararme a mí con una posición intelectual clara. Entonces dirían, ah, bueno, pues la doctora Irene Becerril es la defensora de la etnografía en el trabajo con comunidades y ha sido una persona que está en contra de otro tipo de investigaciones. Entonces, tiene que haber una posición intelectual que me diga a mí en dónde me estoy parando, que me identifique a mí como autor. Esto es muy importante. Cuando no tenemos esto dentro de un texto académico, no se convierte en un libro de posicionamiento, que es precisamente lo que queremos todos aquí. La mayoría, cuando somos investigadores y entramos ya a pues publicar un libro académico, lo que queremos es eso, que seamos posicionados como un, pues personas de alto nivel, que seamos posicionados dentro de nuestro trabajo, que nos ayude de manera curricular. Y bueno, son esos intereses de posicionamiento profesional los que nos llevan a escribir ese libro. Y si no encontramos esto dentro de este texto académico, no funciona para eso que nosotros deseamos. Y que sí es un libro académico, además de lo ya dicho, pues una arquitectura que va a guiar al lector de principio a fin. Tiene que tener esa arquitectura argumental. Entonces, la diferencia clave es esta.
La tesis doctoral, la tesis de maestría, la tesis de licenciatura, la investigación que estemos haciendo con un grupo de investigación, demuestra que nosotros sí sabemos investigar, pero el libro académico demuestra que nosotros podemos pensar, organizar y aportar dentro de un campo específico. Cuando el manuscrito no hace ese tránsito, se siente pesado, confuso o redundante. Hasta aquí, si tienen alguna duda, pues me gustaría escucharlos y si no, pues yo continúo. Bueno, entonces, habiendo dicho que sí es y que no es un texto, vamos a ver cuáles son esos componentes importantes. Para empezar, necesitamos un tema, un problema y una conversación. Y esto pues es la triada que define todo, la triada que define un texto académico. Muchos manuscritos fracasan porque se quedan en el tema y el tema es de qué hablo. El problema entonces es qué estoy intentando resolver o iluminar. ¿Sí? Es diferente a esa problematización que hacemos en la tesis, tiene sus matices, digámoslo de alguna manera. Entonces, en la tesis, pues sí, nosotros decimos ese vacío de conocimiento, explicamos qué es lo que sucede con nuestro objeto de estudio, buscamos las falencias, las tratamos de resolver y en el libro académico lo que hacemos es ir más allá de eso, es convertirlo en un referente nacional, en un referente internacional para resolución de un tema en específico. Y la conversación es entonces en qué debate académico me inserto, lo que yo les estoy comentando. Cuando se hable de nosotros, ¿de qué manera se va a hablar en la academia? Nos tienen que saber cómo posicionar. Un libro que nada más se quede en el tema suele describir. Un libro que trabaja el problema va a argumentar también. Y un libro que entra en la conversación va a dialogar con el campo de estudio, va a dialogar con otros autores. Y aquí está la diferencia entre un texto correcto y un libro con estatura. Y cuando me refiero a un libro con estatura, me refiero a un libro que sea capaz de llevarnos más allá en nuestra profesión, que nos posicione como referentes. Y obviamente, cuando un evaluador dentro de una editorial no identifica esa conversación, pues el libro, ¿qué va a hacer? Pues va a perder ese sentido editorial. Y aquí les vuelvo a poner la diferencia entre quedarse en el tema y entrar en la conversación. Cuando un libro se queda en el tema, describe, compila, repite y no dialoga en el campo. Y cuando un libro realmente entra en la conversación, argumenta, toma posición, dialoga con otros autores y va a aportar al campo en el que nosotros estamos inscritos. Cualquier duda, ya saben, la resolvemos. Ahora vamos a hablar un poco de esa arquitectura invisible del libro. Un libro académico se va a sostener sobre capas invisibles. Aquí entramos al núcleo de la clase. La mayoría de los autores corrige superficie porque nunca se les enseñó a mirar esa arquitectura, pero un libro académico publicable se va a sostener sobre cuatro capas. Una, la capa conceptual, esa tesis de libro que yo les estoy comentando. Un aporte específico, una promesa intelectual de qué es lo que yo voy a aprender, lo que yo voy a entender, qué es lo que me está aportando a mi conocimiento. Y por supuesto, un sentido global, un sentido de que independientemente de si yo estoy en México, si estoy en Uruguay, si estoy en Chile, si estoy en donde quiera que esté, este libro me va a servir porque está bien posicionado dentro de mi campo. Entonces, todo libro debe responder con claridad. ¿Qué sostiene este libro? ¿Qué afirma? ¿Qué propone? ¿Y qué cambia en la comprensión del tema? Entonces, anoten esas preguntas porque son muy importantes para que ustedes lean su manuscrito y vean si contesta con claridad a ellas. Un libro
sin tesis clara como libro, se vuelve acumulativo, es decir, una serie de, pues, autores, de citas y demás que no me llevan a ningún lado. Y los evaluadores obviamente detectan eso de manera rapidísima porque están acostumbrados, obviamente, a trabajar con este tipo de textos académicos de investigación. Pasamos entonces a la segunda capa, la capa estructural. Y aquí tiene que haber un recorrido cognitivo del lector. Mi lector debe de ir como de la mano con mi texto. Cada capítulo tiene una función, por lo tanto, y hay una progresión del argumento. Y esto se conoce también como ritmo intelectual. Me lleva de la mano, me lleva de aquí para allá conocimiento, conociendo como si me transportara. Entonces, la estructura de tesis no es estructura de libro, si ustedes se pueden dar cuenta. Un libro no va a seguir el orden cronológico de la investigación, sino el recorrido cognitivo del lector. Y el error típico que cometemos como investigadores es arrastrar capítulos gigantes del marco teórico que funcionan más bien como repositorios, pero no como una narrativa académica estructurada. En un libro, el marco teórico se va a convertir en conversación, en tensión y en posicionamiento, no en un inventario. Y cuando la estructura no está diseñada, el lector se cansa, aunque el contenido sea bastante bueno. ¿Sí? Entonces, el error estructural frecuente es estructura de tesis, marcos teóricos como inventario y resultados sin narrativa. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a una capa que es muy interesante, que es la voz autoral. Y aquí les voy a decir la verdad, aquí es donde muchos libros se nos caen. Es decir, puede que tengamos una estructura muy bonita, que tengamos esa progresión, que vayamos enseñando a nuestro lector, pero si no tenemos una voz autoral firme, ¿qué sucede? Que no tenemos presencia intelectual, no tenemos posición argumentada, no tenemos coherencia conceptual y el autor pues desaparece, ¿sí? Un libro sin voz autoral se va a esconder detrás de las citas y les aseguro que todos los que estamos aquí hemos visto cantidad de libros y de artículos donde no aparece esa voz autoral, donde solo hay citas, donde no se toma una postura y que parece que está escrito por varias personas, ¿sí? Porque pues no podemos identificar realmente quién está haciendo, en qué posición está y nos va a dejar como lectores sin saber qué piensa realmente el autor sobre este tema. Y que seamos rigurosos y objetivos dentro de una investigación en un libro académico no significa la desaparición del autor. El rigor académico en un libro de este tipo tiene que ser una posición argumentada. Entonces, la voz autoral se va a construir cuando, como autores, definimos conceptos, decidimos qué autores son centrales, organizamos el campo de investigación, asumimos una postura clara y escribimos conclusiones que proponen, no solamente que resumen. ¿Y qué sucede? Un libro sin voz autoral es intercambiable y lo intercambiable es prescindible. Entonces nos convertimos en autores prescindibles, no en referentes como es la intención que tenemos al momento de escribir un libro académico. Aquí les he dejado puesto lo que es una voz, lo que no es una voz autoral, no es opinión sin sustento, no es escritura informal, no es subjetividad sin marco, no es ausencia de rigor. ¿Cómo sabemos como editores cuando una voz autoral es débil? Porque encontramos exceso de citas, falta de postura, capítulos que no se conectaron para nada y conclusiones que solo resumieron
pero no nos dieron ningún análisis. Por aquí veo que alguien tiene una pregunta. Oh, no, 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 nada más eran unas buenas tardes. Ah, no, sí, por aquí hay algo. Dice, buenas noches. La verdad, la tendencia que he notado en los últimos años es que muchos docentes no entienden la razón de ser de un libro. Si bien es cierto que las citas son importantes, el corazón del libro lo conforma el valor agregado que está aportando el autor al campo o disciplina a la que pertenece el libro. Así es, exactamente, de eso es lo que estábamos platicando. O sea, el que tenga una tesis, el que nosotros sepamos cuál es la postura exacta de ese autor, el que nosotros entendamos qué valor, como tú comentas, nos está agregando este texto, es precisamente lo que lo convierte en un libro académico. Y desafortunadamente, ahorita nos encontramos en una etapa en la cual salen y salen estas publicaciones que en realidad no son libros académicos, sino que son libros que están hechos para poder llenar las filas en los sistemas nacionales de investigación, hay que decirlo de esa manera, porque pues es la verdad, tenemos que publicar para poder ser integrados en estos sistemas, ¿verdad? Entonces hay que verle cómo hacer de cualquier manera. Desafortunadamente no tienen la seriedad que debería tener uno de estos textos. ¿Por qué la voz autoral entonces es clave? Porque le va a dar identidad al libro, porque permite evaluarlo, porque lo vuelve distinguible de otros tantos autores que están escribiendo en el tema y porque nos va a dar autoridad intelectual. Muy bien, ahora pasamos a la última capa, esa capa editorial. Aquí se define si el libro puede existir. Un libro necesita un lector identificable, un nivel claro, una colección posible, una extensión pertinente, un aparato crítico coherente. Cuando un libro es híbrido, demasiado técnico para unos, demasiado básico para otros, suele quedarnos fuera. Y no es porque esté mal escrito, sino porque no sabe para quién es. Les voy a poner un caso que precisamente ayer me tocó evaluar. Un muy querido amigo, él es poeta, dio unas clases para niños con discapacidad hace ya algunos años y eran clases de literatura. Entonces construyó un texto que es un híbrido. Es un híbrido entre poesía, entre recopilación de los textos de los chicos, entre el método que él utilizó y me dijo, oye, por favor, pues ayúdame a evaluarlo, ¿no? Pero en este libro no se sabía a quién iba dirigido, no tenía un género en específico, era básicamente un híbrido. Los autores que él mencionaba no venían referenciados y él me decía, es que no sé si es un texto académico, qué tipo de texto es. Entonces, bueno, al final logramos ya descubrir qué era ese texto y hacer una estructura para que fuera un texto que tuviera un lector y que tuviera una estructura clara y que pudiera ser publicable. Entonces, esto es muy importante. Ese es el trabajo editorial que una editorial seria tendría que hacer, ¿sí? Cuando un libro no es publicable, cuando no tiene tesis como libro, cuando no tiene un lector definido, cuando no tiene voz autoral y cuando no tiene arquitectura. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda que ustedes tengan? No. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de estas cuestiones. Del mito a la profesionalización. Cuando nosotros creemos que esto sucede de esta manera, es cuando empezamos a hacer mal un libro. Hace unas horas me escribía una persona y me decía, ¿cuánto me cobra Tinta Azul por publicarme? Yo no quiero que me hagan acompañamiento editorial, no quiero que me ayuden a hacer nada, o sea, solo quiero que me publiquen. Y fui muy categórica y le dije, nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos que hacer una valoración
de si el libro es publicable como libro académico. Nosotros tenemos que ver si hay una estructura. Nosotros tenemos que ver varias cuestiones. No solo se trata de corregir estilo, porque esto no va a corregir estructura. Pulir no reemplaza el diseño. El problema no es la escritura, el problema es la arquitectura. Entonces nosotros no publicamos sin tener claras esas cuestiones. Y somos muy coherentes con esto. No todo manuscrito debe de ser libro y no todo momento es el adecuado. Y el criterio editorial también dice no. A veces tenemos que decir no cuando sabemos que el autor no está en el momento adecuado para la publicación, cuando todavía él no tiene claridad de lo que está haciendo, cuando no podemos ponernos de acuerdo con él acerca de la estructura que debe de tener ese libro, cuando está también muy, pues, concentrado en lo que ha investigado, que no se permite el saber que su texto tiene algunas fallas, ¿no? Muy bien, ahorita leo los mensajes que están aquí en el chat, termino esta diapositiva y continuamos. Bueno, entonces, esto es muy importante porque muchos autores llegan a molestarse y dicen, es que ¿por qué no me estás publicando? Si yo no quiero acompañamiento editorial, si lo que quiero es un libro académico, voy a necesitar ese acompañamiento editorial. No puedo solamente decir que no, o que yo soy muy bueno, o que yo fui y ya he publicado muchas veces, entonces seguramente está bien. No, necesitamos esa otra parte. Véanlo también como una asesoría, como cuando estamos haciendo una tesis, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, que tenemos esos lectores y son los que nos ayudan también a enfocar ese texto. Entonces, aquí es muy importante que ustedes se pregunten, ¿mi libro tiene tesis? ¿Tiene lector? ¿Tiene voz? ¿Está diseñado como libro? ¿O nada más en este momento es un texto que tiene la intención de convertirte en eso? ¿Qué hace entonces un autor profesional? Diseña antes de escribir, define lector y promesa intelectual, construye esa arquitectura y escribe con sentido editorial. Y aquí les tengo que decir, publicar no es suerte, no es azar, no es fe, no es resistencia personal, porque algunos autores creen que si se la pasan corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo van a lograr pulir ese texto. No, no es resistencia personal, es un proceso editorial claro. Publicar un libro académico no es escribir más, es diseñarlo de mejor manera. Cuando el proceso editorial se hace con estructura, el camino también deja de ser solitario. Entonces, lo que ofrecemos es acompañamiento editorial con rigor, criterio y diseño profesional. Ay, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Me gustaría escucharlos, saber qué opinan antes de que nosotros continuemos. ¿No? Parece que no, pero si quieres, Irene, yo te ayudo a leer los comentarios. Ah, perfecto, sí, Que tenemos escrito adelante. en el chat. Eh, saludos a Waldir Fong y nos comenta. Buenas noches. La verdad, la tendencia que he notado en los últimos años es que muchos docentes no entienden la razón de hacer un libro. No, de ser de un libro. Si bien es cierto que las citas son importantes, el corazón del libro lo conforma el valor agregado que está aportando el autor al campo o disciplina a la que pertenece el libro. Y muchos libros tienen el estilo de artículos científicos y se conforman por capítulos de libros y realmente esa no es la filosofía de un libro. Pregunto, ¿un libro puede provenir del desarrollo único del autor? Ejemplo, los libros escritos por Karl Marx, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, por ejemplo. En estos textos las referencias son pocas o ninguna. En estos casos, ¿qué tipo de libros son? Ok, bueno, es que depende mucho. A veces tenemos libros que tendríamos que evaluarlo, ¿no? Hay textos que son ensayos como tales, hay textos que son de crítica, hay textos
que provienen de una teoría básica. Entonces, lo que necesitamos hacer primero es hacer una evaluación de qué tipo de textos es y cómo lo sabemos cuando son textos que no tienen referencias. Bueno, tenemos que revisar toda la coherencia y la cohesión que tiene la investigación que esa persona hizo o el desarrollo que esa persona hizo. Entonces, básicamente es como cuando como asesores de tesis nos enfrentamos con una tesis que todavía no ha sido, pues todavía no tiene un estado del arte, todavía no tiene antecedentes, pero podemos escuchar a nuestro asesorado acerca de cómo es esa progresión lógica de su discurso. Entonces, leer este tipo de textos es eso, darnos cuenta de cómo me va llevando de la mano con el conocimiento, de cuáles son esos argumentos que le permiten sostener esa tesis que el autor tiene. Entonces, no sé si resolví la duda, espero que sí. Listo. Antes de, pues, de pasar a Rodrigo, que tiene la manita levantada por ahí. No sé si hay alguna otra duda aquí dentro del chat. No. Ok. No. Listo. Muchísimas gracias. Adelante, Rodrigo. Gracias. Hoy, primero saludarlo y bueno, esto, agradecer la invitación. Yo dije, voy a preguntar mejor a viva voz para romper un poco el hielo y felicitar en realidad a doctora Irene, Elizabeth, a Manuel y a todos los que están presentes. Yo creo yo estaba escuchando atentamente cada detalle. Yo creo que es súper interesante, efectivamente, la visión que uno pueda tener y cómo uno puede ir desarrollando el paso a paso para poder ver una transformación distinta de la que efectivamente uno está acostumbrado a ver. Entonces, yo creo que produce un impacto. Y tenía una pregunta que a lo mejor se respondió, pero en el fondo quizás es como para, porque uno al final siempre se va con dudas y después dice, oye, ¿por qué no pregunté? En realidad voy a preguntar de nuevo, pero creo que así se puede aclarar a muchos que están presentes que uno siempre tiene una inquietud basado en la experiencia, digamos, que representa, digamos, un mayor desafío para un investigador que transita hacia la autoría de un libro académico. ¿Qué es mejor? ¿Transformar la investigación o una investigación en una tesis como, con lógica de libro? ¿O construir, porque por ahí está una respuesta, una voz autoral clara, visible, digamos, y sostenida a lo largo, a lo largo del tiempo? ¿Y por qué, cuál de las dos, por qué camino me podría ir? Porque efectivamente quizás puedo tener dos opciones, pero hay una quizás que va a ir por un camino más profundo y que me va a poder cambiar mi perspectiva y tener una visión distinta de la que tengo el día de hoy. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, déjame decírtelo de esta manera. No hay dos opciones, hay una sola opción. Y esa opción es que se convierta en un texto de autoría, que tenga voz autoral y que me ayude a mí a posicionarme, que tenga una tesis clara. Si convertí mi tesis a libro académico y no me permitió eso, entonces no estoy frente a un libro académico serio, estoy frente a una publicación que no tuvo ese rigor estructural que debería de tener un libro académico. Entonces, no sé si fui tal vez muy brusca, muy dura con esa respuesta, pero es lo que debería hacerse cuando una tesis se quiere llevar a convertir en libro, ¿sí? Tiene que tener sí o sí esa voz autoral y ese posicionamiento intelectual que me dice a mí si el autor está en este lado del campo o está en este otro o está proponiendo algo dentro de este campo nuevo, ¿sí? Sí, No sé. no, clarísimo, sí, la lógica que tenía. Y en base a eso, un último, así como para cerrar, es que también le di una vuelta de cómo podía afectar la calidad, digamos, del impacto académico y la proyección de un libro, pensando cuando uno como autor lo diseña desde el inicio, pensando claramente en el lector definido, o sea, en el target que yo voy a tener. Lo tengo súper definido, o en una conversación académica específica, en lugar de centrarme únicamente en el cumplimiento de los estándares formales de publicación como tal. O sea, ¿cuál sería ahí el camino y qué para mí contribuye más mi paso hacia poder llegar a ser un candidato especial para desarrollar este libro? Ok, muy buena pregunta. Cuando nosotros somos autores noveles, entonces lo más probable es que
vayamos y ya tengamos un diseño, ¿no? Ya pensemos que posiblemente va a ser un autor ideal y demás, pero necesitamos ese acompañamiento para que nos ayude a saber si realmente encaja, si realmente eso que yo estoy diciendo, que yo estoy entendiendo, funciona y funciona para un libro académico, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí son las dos cuestiones. Cuando soy un autor novel, pues es necesario ese acompañamiento. Cuando tal vez ya tengo un tiempo de estar escribiendo estos textos, ya tengo un lector definido, ya tengo una posición intelectual bastante marcada y demás, entonces es muy probable que yo ya construya el texto y lo único que realmente necesito es que alguien me lo lea, me lo evalúe y me vaya señalando cuáles son esos, pues, cuestiones que todavía no tengo muy claras, me equivoqué y demás. Y es lo mismo que pasa con las tesis, ¿no? Yo me acuerdo que me decía una de mis asesoras, es que Irene, ¿por qué no viene eso que tú me estás diciendo aquí en la tesis? Yo no, pero pues es que sí, sí dice. No, no es cierto. A ver, dime en dónde está. Porque uno como autor está tan clavado ya con lo que estás haciendo, con tu investigación, que para ti es clarísimo, ¿no? Pero alguien más te lo lee y sepa Dios dónde quedó esa información. Entonces siempre es necesario ese acompañamiento, aunque sea mínimo. Listo. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra Sí, cuestión? no, gracias a ustedes y lo encuentro un tremendo desafío y un tremendo aporte, obviamente, para los investigadores que están en estos pasos que quieran desarrollar. Así que mucho éxito y gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Adelante, Waldir. Waldir, por ahí tiene Aló, levantada la manita. Ah, listo, ya lo escuchamos. bueno, gracias. Con gusto. Eh, yo considero, o no sé si estoy equivocado, que un libro, o sea, el libro se ha popularizado tanto ahora con la internet, con las inteligencias artificiales y demás, que todo el mundo piensa que puede escribir un libro, ¿cierto? Pero yo creo que escribir un libro, y te pongo un ejemplo, un libro, por ejemplo, de física o de matemáticas. La gente, es mi percepción. Yo considero que muchos colegas docentes no le están apuntando a una novedad, o sea, ahondar un poco más en el campo del conocimiento y como lo dije en mi mensaje, procurar, digamos, valores agregados en ese campo del saber que te permitan a ti, digamos, generar un impacto. Porque si nos convertimos en hacer un libro y repetir lo mismo que siempre se repite, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, por decir algo, si yo me remito nuevamente a escribir un libro, ¿cómo se resuelve la ecuación de segundo grado? Y lo resuelvo de la misma manera que está escrito en los más de 1000 libros que están escritos en el mundo. Claro, Pienso que eso no aporta nada. Y eso para mí no sería un libro que no le aporte nada, no le estaría aportando nada al álgebra. ok. Sí, Pero si yo me voy por otra línea, ¿cierto? Hago una derivada, llevo a eso, existen muchos métodos, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo. Entonces, si yo no hago algo innovador que me permita a mí escribir un libro y que realmente quien lo lea va a quedar impactado porque lo que está leyendo es nuevo, es novedoso y no con tantas citas que nosotros también nos hemos mal acostumbrados a, a llenar los libros y los artículos científicos de citas y que realmente no están aportando nada. sí, Entonces, pienso que allí también nosotros tenemos que construir algo nuevo, algo novedoso,
Así es. porque es que el libro es eso. Es más, el libro habla del autor. Cuando yo cojo un libro de teoría de la relatividad, yo enseguida pienso en Albert Einstein. O Sí, un libro exactamente. de caída libre, pienso en la filosofía natural de Isaac Newton. O sea, eso te da a ti un posicionamiento en el campo del conocimiento en el que tú te estás desempeñando. Entonces, también, sí, una investigación es importante, pues claro, por supuesto, con todas las citas habidas y por haber, pero si tu investigación es la misma repetidera, de la repetidera, de lo que ya existe en el mercado o en esa área del conocimiento, pienso que realmente va a ser un libro más del montón. Así es. Eso es, Y muchas gracias por compartirlo, Waldir. En efecto, sí, desafortunadamente eh, estamos tan acostumbrados como investigadores a no, más bien nos malacostumbran como investigadores a querer entrar a los sistemas nacionales de investigación y nos piden que publiquemos y publiquemos y a veces no nos da la vida para poder hacerlo. Entonces, pues es lo que caiga, lo que salga, ¿no? Entonces, ahí hay un sistema que no está funcionando del todo bien, un sistema que hay que repensar, pero esa es una conversación para otro día. Muchísimas gracias, Waldir, por esa tan interesante y tan buena observación que nos ha hecho. Rafael, una última pregunta antes de que pasemos a que nos expliquen la parte técnica de los libros, por favor. Adelante, Rafael. Gracias, doctora. Una preguntita. Y voy a tratar de ser supremamente puntual con lo que voy a preguntar. Y fíjese que hay una coincidencia con Waldir, que creo que tiene formación disciplinar en matemáticas. Una pregunta es, si uno ha elaborado didácticamente, por ejemplo, temas de carácter superior para para unos estudiantes que están en un nivel, por ejemplo, de primaria. Uno ha diseñado ese libro que, repito, tiene temas superiores, pero uno se los trae de una manera sencilla a ellos. Claro, Y, y la pregunta que tengo es, ¿uno se tomó el trabajo de ponerle sencillez a todo el proceso? Trató de que estuviera algo de tesis pensado para los niños, pensado didácticamente para que tenga voz. Le pregunto, ¿eso se puede considerar un libro? ¿Se puede llevar a la estructura que usted nos está mostrando para ser un libro? claro que sí. Sí, sí se puede hacer, sí tiene la capacidad de convertirse en texto. Obviamente, pues necesitamos hacer una valoración, necesitamos hacer una construcción donde se manifieste de manera correcta quién va a ser ese lector, cuál es el verdadero aporte que se le está dando al campo, en qué brecha estoy yo incursionando, que verdaderamente sea un libro que dé soluciones a ese lector y sobre todo que yo me esté posicionando como un referente en ese punto específico del campo disciplinar en el que yo estoy ingresando. Y bueno, pues espero haber resuelto, Rafael, esa duda y pues le doy la palabra en este momento a nuestro ingeniero, que es el editor técnico y que nos va a dar esa otra parte que tienen los textos académicos, porque es muy importante saber que no solamente se trata de edición, si queremos convertirnos en un referente, se trata también de lo que contienen nuestros archivos. Entonces, adelante, Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, para entender un poquito de la calidad de lo que vamos a estar haciendo aquí en Tinta Azul, tenemos que hablar de ciertos estándares, que sería, bueno, en este caso sería de bits, que es un estándar de XML, es un lenguaje para marcar los textos. Digo, porque existe una diferencia. Podemos tener el texto que puede ser en PDF, que es, uno hace el Word, lo pasa a una PDF y queda el texto en plano. Pero para poderle dar esa validad, ese reconocimiento que pueda ser leído tanto por personas como por sistemas computarizados, pues tendríamos que hablar de estos estándares. Este estándar fue desarrollado por NISO, que es una organización que se encarga de hacer los estándares de información
a nivel Estados Unidos, pero bueno, es un estándar internacional ya ahorita. Es una evolución de JATS, que es el Journal Article Tag Suite, que es el que funciona para todas las revistas científicas de alto impacto. Es decir, que nos sirve para poder hacer citaciones y deja de ser, o sea, con esto deja de ser un documento simple y se convierte en una base de datos inteligente que cumple con las normas de todas las instituciones más prestigiosas del mundo. Es decir, al estar codificado en bits, la obra va a hablar el idioma universal de la ciencia, es decir, que va a facilitar que plataformas como PubMed Central o Cielo nos puedan leer el contenido y lo puedan indexar de manera automática. También vamos a trabajar con Crossref, que es la agencia oficial de registros de DOI, que es la que nos da un identificador único para cada artículo de investigación. Y esto significa que cada referencia y cada cita del libro va a estar conectada, lo cual va a aumentar la visibilidad del libro. La ventaja de tener este archivo fuente en bits es que de ahí pues, es la raíz como de todo. De aquí lo podemos exportar ya sea a PDF para que se pueda imprimir de manera física, se puede exportar a EPUB para que se pueda exportar como libro electrónico, o también se puede exportar a HTML, es decir, es un lenguaje de hipertexto para que se pueda meter a páginas web de una manera mucho más sencilla. Es decir, que con un solo proceso de producción podemos reducir estos costos para poderlo exportar a diferentes plataformas o sistemas. A diferencia de otros formatos comerciales, Bits está diseñado específicamente para una estructura compleja de un libro académico, es decir, contempla los capítulos, los metadatos de autores, tablas y las bibliografías extensas que se manejan. En resumen, bueno, no nada más es publicar el libro como tal, sino que estamos haciendo todo esta arquitectura de fondo de los metadatos para que la investigación pueda trascender más allá de que sea un libro, sino que se pueda citar y se pueda enlazar a otras formas, pues. No sé si hay alguna duda con esto. Por aquí tenemos una duda que nos dicen que si BIPT es lo mismo que látex. Bueno, antes de que Manuel responda, no, no es lo mismo, son conceptos completamente diferentes y que pertenecen a áreas distintas, ¿no? No sé, Manuel por aquí si quiere comentar algo más. Bueno, Bits básicamente es un formato es como una estructura, es una marcación, es como ponerle una máscara y decir, ok, esta parte es el texto, hace referencia a estas tablas y cada una de estas tablas hace referencia luego a estos otros autores y se enlaza con esos otros textos. Básicamente es como estructurarlo y meterlo en el sistema para que sea mucho más sencillo de citar y de enlazarlo con otros textos de interés académico. Es decir, al publicar el libro con nosotros significaría que no nada más sería leído hoy, sino que quedaría integrado en el sistema académico internacional. Es decir, la obra va a tener una mayor visibilidad y va a ser más fácil de citar, estando disponible en múltiples formatos y se garantiza su preservación digital a largo plazo. Es decir, no solamente es publicarlo, sino asegurar que se quede en el sistema, ya sea que se llegue a cambiar más adelante, no sé, de PDF, que salga algún otro formato más ágil. Mientras mantengamos esos estándares, sería mucho más sencillo poderlo hacer. No sé si hay alguna otra cuestión. No, parece ser que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por darnos esa explicación acerca de las partes técnicas de lo que es publicar un libro. Y bueno, pues Bueno, adelante. continuamos. No, todavía no. Continuamos nada más. Quiero pasar a una cuestión rapidísima que vamos a hablarles un poquito y no me voy a extender mucho con respecto a eso, que es sobre las posibilidades o las colecciones que tenemos dentro del editorial, no solamente acerca de lo académico. También tenemos algo muy interesante que es Tinta Azul Práctica, que son libros que provienen de la investigación, pero van hacia la práctica, van hacia lo práctico. Por ejemplo, acabamos de sacar un texto que se llama Mente y Dinero,
que son microhábitos con evidencia para construir tus finanzas. Y es un texto que precisamente tiene una base neurocientífica y nos ayuda a mejorar nuestras finanzas de una manera progresiva. Entonces, son textos que estamos construyendo dentro de la misma editorial que tenemos dentro del catálogo y que van a ir aumentando. Tenemos también la parte extinta Azul Legados, que es para aquellas personas que, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, Tinta Azul Narrativa y Tinta Azul Conciencia, para quienes desean escribir textos de desarrollo personal, también tenemos esta posibilidad. Para quienes necesiten construir otro tipo de géneros, también estamos abiertos. Entonces, por aquí tengo Tinta Azul Legados, que es memoria e identidad, y esta colección es muy atractiva para guardar y transmitir historias personales, familiares o institucionales. Aquí nosotros les ayudamos a aquellas personas que desean pues publicar un legado para su familia, por ejemplo, que sean empresarios, que sean miembros de la comunidad con una tradición muy grande y que tal vez no son muy buenos escribiendo, pero tienen una historia de vida maravillosa. Entonces también les damos el servicio de escritura fantasma, donde nos reunimos, nos entrevistamos con ellos y les ayudamos a construir y transmitir ese legado tan importante para que su historia no se quede nada más con ellos o con su familia y no trascienda, sino que se convierta en algo que vaya hacia la memoria colectiva. Y bueno, tenemos también Tinta Azul Narrativa para aquellas personas que quieran escribir cuento, novela, memorias creativas, narrativa híbrida, novela ligera, incluso cómic. Tenemos, y les cuento aquí, el apoyo de 2 ilustradores profesionales para sus libros. Si a alguien le interesa por ahí escribir cuento y le gustaría que fuera un cuento ilustrado, contamos con el apoyo de 2 personas que brindan ese servicio como parte de la editorial. Entonces, bueno, en lo particular a mí me parece muy atractivo porque pues ustedes se saben, dentro del campo editorial es más competitivo y es visualmente más atractivo. Obviamente todo esto se les va a compartir, me voy rápido nada más para platicarles lo último. ¿Para quién trabajamos? Para autores académicos, escritores de ficción, profesionales con historia de vida, personas que desean transmitir su memoria a proyectos familiares e institucionales, narrativas con impacto cultural. Por ahí si alguien, no sé, trabaja para una comunidad y le interesaría que eso su guía, lo que han construido en la comunidad trascienda, pues también podemos trabajar con ese tipo de textos. Y ahora sí vamos, los que nosotros ofrecemos, convertimos su investigación en un libro académico publicable con acompañamiento real, criterio editorial y publicación profesional. Me permito detenerme aquí un poco para mencionarles esto. No es solo corregir un texto lo que hacemos, es un proceso editorial completo que va a incluir rediseño del manuscrito como libro, definición de esa tesis editorial que les comentaba yo, arquitectura de los capítulos, claridad del lector académico, construcción de su voz autoral. Es un acompañamiento integral editorial. Hay un diagnóstico editorial del manuscrito, una reestructuración profunda si es necesaria, una orientación conceptual y estructural, una revisión editorial progresiva, correcciones con sentido del libro. O sea, todo lo que ustedes van a trabajar con nosotros, si les llega a interesar, pues es precisamente llevar a cabo esta estructura. Hay una edición profesional del libro que incluye edición académica especializada, corrección de estilo, coherencia terminológica, fluidez y claridad discursiva, preparación final para publicación, revisión de fuentes, eso es muy importante, corrección ortotipográfica, el ISBN, que ustedes saben que es lo que nos dice a nosotros que se trata de un libro, el DOI, como ustedes lo saben, los metadatos de los que ya les platicaron. Entonces, si se dan cuenta, en cuanto al libro como contenido, es fuerte el trabajo que nosotros hacemos con ustedes. En cuanto a la maquetación y el diseño, hay una maquetación profesional
porque les vamos a dar el formato listo para la publicación. Hay una versión digital optimizada, adaptada para lectura en múltiples dispositivos. Hay una portada personalizada que está diseñada para su libro y su temática. Trabajamos con diseñadores que precisamente se dedican a eso. Hay una imagen editorial cuidada. Les enseñamos también a publicarse. Hay una publicación autonomía del autor. Además del proceso editorial, pues hay un extra que es cómo enseñarles a publicar, ¿no? Y esto incluye una sesión de videollamada con ustedes, bueno, o las sesiones que hagan falta de videollamada con ustedes, donde les enseñaremos a subir su libro a Amazon KDP paso a paso, si es que ustedes deciden, pues, comercializar su libro. Les enseñaremos también a publicarlo en otras plataformas de venta como Payhip, Gumroad, eh, ¿cómo se llama este otro? Whoop. Resolvemos sus dudas en tiempo real y lo harán directamente con nosotros, no con tutoriales genéricos. Esto es muy importante aclararlo porque ustedes, no, nosotros no nos haríamos cargo de subirle su libro a Amazon KDP porque tenemos ahí alguna cuestión con los contenidos, ¿no? Nos piden cuentas de banco y demás para poder hacerlo. Entonces, nosotros no queremos tener esa información sensible de ustedes, pero por eso les vamos a enseñar a hacerlo. Vamos a llevarlos de la mano para que lo hagan en esa videollamada con nosotros y ustedes lo suban y después ustedes puedan subir todos los que se les dé la gana, no estén dependiendo de alguien para poder hacerlo. Entonces, el objetivo es que publiquen su libro y sepan repetir el proceso en el futuro. Pues si se dan cuenta, lo que les estamos ofreciendo es algo muy, muy integral, es completo todo el trabajo. ¿Qué es lo que ustedes se van a llevar? Libro académico publicado, manuscrito convertido en libro real, portada personalizada, maquetación profesional, conocimiento práctico para autopublicar, acompañamiento editorial completo. Y bueno, pues eso es lo que ofrecemos nosotros como Tinta Azul. Si alguien tiene una duda, adelante. Y si no, pues le doy la palabra a la doctora Elizabeth para que nos cuente cómo podemos llevar a cabo todo esto que les estoy proponiendo. Bueno, ahora sí voy a entrar lento. Esperamos a ver si hay alguna cuestión por aquí, algún comentario, que no se me note la ansiedad. Bien, Todo bien, todo bien. gracias. Parece que no, que ya no hay preguntas. Bueno, entonces vamos con esta parte que es pues la de el dinero, la del valor monetario de las publicaciones. Y bueno, el objetivo a la hora de plantear estas modalidades de financiamiento, pues es apegarnos a las distintas necesidades de nuestros públicos, ¿no? Sabemos que pues hay realidades, necesidades distintas y bueno, el objetivo, como lo decía la doctora Irene, es no bajar estos estándares de calidad, sino pues más bien apegarnos a estos distintos escenarios. Entonces vamos a empezar por esta primer modalidad, que es el pago único. Pues en el pago único lo que tenemos pues es una sola, una, en un solo pago, vaya, pues cubrimos el total de la publicación y pues aquí estamos hablando de un pago de $1,155 y estos son los rubros que comprende ese pago, ¿no? Que es el proceso editorial completo, también pues pues aquí la característica es que se sigue un ritmo más intensivo, no es que vayamos correteando a los autores, pero pues esto sí nos exige mayor trabajo, tanto de la parte editorial como del autor, ¿no? Pues el acompañamiento, por lo tanto, es muy continuo y pues eso nos lleva a que pues se hace el pago y pues la publicación se da entre 4 y 6 meses, o sea, estamos hablando de que es un tiempo muy, muy cortito
Sin embargo, hay que atender a esta advertencia, ¿no? Este tiempo de publicación no depende solamente de nuestro lado de la editorial, sino también pues de este compromiso que tenga el autor, ¿no? Con las entregas, con las correcciones, con estos consejos que le vamos dando para que sea el mejor producto editorial. Entonces, bueno, este es la primera modalidad para que por favor lo vayan tomando en cuenta. Después tenemos el pago escalonado, que es de $1,155, que pues si se fijan es básicamente lo mismo que la modalidad uno, pero acá damos la facilidad de dar el 50% al inicio y el otro 50% en 2 pagos mensuales posteriores, ¿no? Bueno, eso es pues ideal para darse más tiempo en el trabajo editorial, que ustedes tengan así como más tiempo de ir corrigiendo pues eso que les hacemos llegar, ¿no? Eh, pues aquí vemos que tampoco vamos nosotros tan a prisa y pues esta publicación se puede dar entre 5 y 7 meses, es un poquito más largo, pero pues acá pensamos también en la opción de que estas publicaciones, al ser académicas, podamos hacerla entre hasta 5 autores, es decir, podemos tomar una temática central, que es algo que ya hemos estado planeando con algunos compañeros, algunos amigos de la universidad, eh, bueno, de varias universidades, tanto la uni española como la mexicana, que están por aquí. Y hemos estado pensando, por ejemplo, en publicar y pues reunir como si, como a los amigos con los que tenemos temas afines. Y entonces a lo mejor reunimos este primer pago, ¿no? El 50%, y ya no nos vemos tan apretados para dar esos 2 pagos mensuales posteriores, ¿no? Nos da un poquito más de comodidad en el pago, que es escalonado. Y pues bueno, también con la misma advertencia, ¿no? Que estos entre 5 y 7 meses, pues dependerán del compromiso del autor o de los autores con esas entregas, con las correcciones. Eso que bueno, eso que hacemos llegar desde la parte editorial. Vamos con la siguiente modalidad, que es un acompañamiento extendido. Digamos que esto se va a 12 meses, esta opción se va a 12 meses y se pagan $115 por mes. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Pues el acompañamiento editorial durante los 12 meses, y aquí lo que tendremos pues es un trabajo progresivo sobre ese texto, y pues eso implica pues un ritmo más pausado, más reflexivo. Entonces, esto también va con esta necesidad que tienen los autores a lo mejor de, si no tienen tanto tiempo de ir escribiendo, de ir entregando correcciones semanales, o sea que no estén tan apretados, bueno, pues pueden optar por por esta modalidad 3. Y bueno, la idea es que pues esa publicación se haga al finalizar el último pago. Aquí estamos hablando de que esta publicación tendría que editarse entre 12, 15 meses, o pues si paga antes, podemos ir acordando esa publicación mucho antes de los 12, 15 meses, ¿no? Todo depende pues de ese ritmo que vaya marcándonos también quien, pues sí, quien contrata este servicio. Así que bueno, digamos que el estándar siempre va a ser el mismo, ¿no? Este estándar de calidad del que nos hablaba la doctora Irene. Y bueno, que siempre se mantendrá este acompañamiento editorial, pues este nivel de exigencia. Y bueno, la idea es que se tenga un excelente resultado final. Y pues lo único que cambia, como veíamos en cada uno de los planes, pues es el ritmo, la forma de pago, el tiempo del proceso.
pero bueno, digamos que el sello de nuestro trabajo pues siempre va a ser que van a estar acompañados durante todo el camino. Ustedes saben que, por ejemplo, la cuestión de la comunicación en el trabajo de este equipo de la revista RIMI, pues es característico también de Tinta Azul. Vamos a estar en comunicación constante, en comunicación total con quien decida trabajar con nosotros, quien decida publicar con nosotros, pues siempre vamos a estar al tanto, pues, del diseño de su libro, de este acompañamiento editorial, de estos consejos que les van a hacer pues mejorar la calidad, como decía la doctora Irene, no solamente en corrección de estilo, sino en esta cuestión de fondo que pues haga que ustedes sean realmente unos autores destacados y pues bueno, siempre vamos a estar súper al pendiente pues de los resultados de su publicación, ¿no? Así que bueno, pues sabemos que pues sus investigaciones, ese trabajo que tienen, pues merece un mejor destino. Pues la idea es que esa publicación pues adquiera este sentido del libro que viene de una editorial con mucha fuerza, con mucho trabajo detrás y pues bueno, que ojalá ustedes pues valoren este acompañamiento profesional. Quien ha trabajado con nosotros en RIMI, quien conoce nuestro trabajo académico, pues creo que sí saben que por esa parte, pues hay un compromiso total por parte de nosotros. Y bueno, también esta decisión incluye pues respetar esa autonomía que tiene el autor, ¿no? Tampoco aferrarnos desde la parte editorial a que ustedes tomen una postura que uno quiere, sino pues respetar siempre, pues sí, como esta parte autónoma de sus ideas, de, de su ideología, de su filosofía, eso siempre va a estar súper presente para nosotros. Entonces, aquí integramos en esta parte de la presentación, pues, pues un tipo de información comparativa, cuánto está costando publicar en el mercado hoy en día. Y pues bueno, aquí están desglosados esos costos. Por ejemplo, si yo decidiera, Elizabeth Sánchez, contratar este servicio por partes, por ejemplo, ¿en cuánto me costaría la evaluación y el dictamen editorial? Bueno, pues de 200 a 400 dólares. El dictamen académico estructurado entre 300 y 600, pues esto nos da un subtotal de 500 a 1000 dólares. Y luego esta otra parte que se cobraría, por ejemplo, la edición académica y corrección, que va de los 800 a los 1500, la corrección de estilo profesional de los 300 a los 700, ahí ya tenemos otro subtotal de 1100 a 2200, ¿no? Entonces, acá tenemos otros costos, por ejemplo, esta conversión de la investigación al libro, ¿no? Que la doctora Irene bien decía, esa conversión pues no consiste solamente en pasarlo de un formato al otro y que te quede la tesis igualita, ¿no? Entonces ya habló ella de las diferencias y esa conversión se está cobrando en el mercado actualmente pues entre 1200 2500 dólares más el acompañamiento conceptual y estructural de 500 a 1000 dólares, eso pues nos va dando un subtotal de 1700 a 3500 dólares. Aparte el servicio de maquetación y diseño, que pues eso incluye la maquetación profesional, el libro digital, el diseño de portada personalizada y pues eso nos va dando también un subtotal de 450 a 1100. Entonces ahí vamos, nos vamos dando cuenta de que son varios rubros y, y que bueno, pues el costo no es poquito, ¿no? La autopublicación y la asesoría, ahí vemos el curso asesoría para publicar en Amazon, que eso también ya lo incluye nuestro servicio. Y bueno, eso va de los 250 a los 800. Así que eso nos da un costo total de 3500 a 6500 dólares. Entonces, como podemos observar, pues sí, este proceso editorial
se eleva muchísimo en estos servicios fragmentados, que podría ser con proveedores distintos y que pues aquí le tocaría al autor pues coordinarse con varios, digamos, con varios asesores, ¿no? Con varios editores, pues sin esa visión integral del libro, o sea, se vería por partes, ¿no? Entonces lo que pues nosotros ofrecemos es completamente distinto porque está todo el proceso integrado, desde el diagnóstico editorial, la conversión al libro, la edición académica, pues la corrección de estilo, la maquetación profesional, la portada personalizada, el acompañamiento editorial. Esto que les decía, una sesión de en vivo, porque eso sí lo tiene que hacer el autor, subir su material a Amazon. Ya incluye también este DOI, que es el identificador único, este registro ISBN también, y pues los metadatos, ya incluye absolutamente todo, y pues queda en este costo de los 1,155 con los planes que ya les he explicado. Así que esta es la comparación final en el mercado actual, pues está valuado en 3,500 y este es el proceso integral que nosotros estamos ofreciendo en los $1,155. Así que bueno, pues es un mismo objetivo, pues un solo equipo y pues esto se integra en un solo proceso. Entonces, bueno, pues eso es todo por mi parte. Doctora Irene, ingeniero Manuel, no Muchas, sé si tengan algún comentario, los que están conectados. muchas gracias, doctora Elizabeth, por mostrarnos pues lo que incluye este bundle. Y yo nada más quiero agregar pues que hay una fecha límite de inscripción para esto, que es el 6 de marzo de 2026. Y los medios de inscripción es a través del grupo dentro de la comunidad de WhatsApp que se va a crear ahora mismo, que es de inscripciones, y o el correo de registro@tintaazul.net de nosotros si alguien quiere inscribirse. ¿Por qué nada más al 6 de marzo? Como ustedes verán, pues todo el equipo tiene una amplia experiencia en cuestiones de editoriales. Sin embargo, pues somos una editorial joven, estamos apenas naciendo, nos estamos también queriendo, pues, que nos confíen, que sepan que lo que estamos haciendo lo sabemos hacer. Incluso creo que el material que se les ha enviado a través de estos días en el grupo, pues les ha demostrado eso, ¿no? Que sí sabemos qué es lo que estamos haciendo y pues queríamos abrir esta primera convocatoria, darles oportunidad a los investigadores. Tras esto, tras este periodo de convocatoria que cierra el 6 de marzo, vamos a comenzar otra convocatoria, pero para otro nicho, que es los autores de legado. Y bueno, no sabemos hasta cuándo volveríamos a abrir una convocatoria de este tipo. Entonces, pues, si les ha interesado, si les gusta la propuesta, yo en lo particular, no es porque esté aquí trabajando en la editorial, me parece muy atractiva y les voy a contar una anécdota que tuvimos precisamente hace unos años con la doctora Elizabeth y un grupo de investigación que nos habían invitado a un libro en Inglaterra, ¿no? Y estábamos muy contentísimos y mandamos nuestra propuesta en inglés y demás. Y nos contestaron luego, nos dijeron, sí, sí, sí va, ustedes van para este capítulo del libro, ya se les aceptó la propuesta. Y esa fue la primera red flag, de que nos aceptaron en 2 minutos, teníamos el correo de vuelta. Y la segunda, y lo que culminó en que no siguiéramos con el proceso, es que nos dijeron, sí, nosotros les aceptamos esto, pero tienen que entrar a corregir su texto, a que se les haga una corrección de estilo con este proveedor. Entonces entramos a valorar cuánto era esa corrección de estilo con ese proveedor que nos estaban señalando de esta editorial inglesa. Y íbamos a escribir como unas 30 cuartillas, más o menos, 30 páginas. Nos estaban queriendo cobrar $7,000 por esa corrección de estilo que nos iban a hacer esa editorial inglesa. Entonces, no les estamos nosotros ofreciendo un capítulo de libro,
No les estamos ofreciendo una corrección de estilo nada más, les estamos ofreciendo estructurar su texto, convertirlo en un verdadero libro académico, tener un acompañamiento real con personas que saben acerca de edición y también con personas que saben acerca de lo que están haciendo como investigadores. Entonces, pues yo los invito a que tomen esta propuesta. Aquí tienen las fechas, 6 de marzo 2026, el último día para que lo decidan. Inscripciones a través del grupo de WhatsApp perdón, a través de la comunidad en el grupo de inscripciones y al correo registro@tintaazul.net. Nada más díganos ahí, estoy interesado y les resolvemos cualquier duda. El equipo está aquí listo para escucharlos y resolverles todo lo que ustedes sientan necesario preguntarnos. Bueno, sin más, pues yo les agradezco su presencia. No sé si alguien de los oyentes tenga alguna duda antes de que nos vayamos con respecto a lo que sea, no solamente al ofrecimiento que les hemos hecho. ¿No? Ok, perfecto, está muy bien. ¿Alguien del equipo quiere comentar algo más antes de irnos? Pues sí, yo solamente que si tienen alguna duda sobre el material, sobre los costos, pues nos envíen un mensajito y pues estamos a la orden para enviárselos. Creo que acá hay una pregunta de Rafael que nos dice, ¿ustedes entregan el libro impreso? Ok, muchas gracias, Rafael. Sí, ya estaba preparada para esa duda porque también me habían preguntado eso antes para otro de las colecciones. Y no, no lo ofrecemos el libro impreso, no somos una imprenta. Se los damos ya con el formato para que se los puedan imprimir en cualquier parte. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, para nosotros sería muy fácil ir acá con alguna imprenta de nuestra zona, imprimírselo a ustedes y mandárselos por correo postal. Sin embargo, creo que les sale más caro el envío por correo postal a que ustedes vayan a una imprenta cerca de donde ustedes vivan y pues imprimirlo de esa manera. Nosotros lo que les damos es ese formato digital para leerlo en cualquier dispositivo, para que si ustedes tienen un Kindle, pues lo puedan leer en un Kindle. Si ustedes lo quieren leer en su teléfono, lo puedan leer en su teléfono. Si ustedes quieren imprimirlo, lo puedan imprimir. O sea, para que sea verdaderamente un texto que lo puedan llevar a todos lados y lo puedan compartir con todo mundo, no solamente en una edición impresa. Y bueno, si a alguien le interesa que les hagamos ese servicio de impresión, sin problema, les prometo que puedo ir a una imprenta e imprimírselos y mandárselos por correo postal. El problema es que ahí sí nos saldría un poquito más elevado el costo, pero eso también lo podemos platicar sin inconvenientes. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por aquí? ¿No? ¿Todo bien? No, listo, gracias. Excelente. Bueno, pues, sí. Nos dice acá, muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos por su presencia. Y sin más, ya no les quitamos tiempo y esperamos que se conecten con nosotros, que este material les haya sido de utilidad, tanto el webinar como lo que se les ha compartido. Se les va a compartir nuevamente todo el material porque hubo personas que se conectaron al canal de WhatsApp apenas ahorita. Entonces, para que también tengan el material que les estemos enviando, que les hemos enviado durante todos estos días, y también les compartiremos la grabación y la propuesta, un PDF con la propuesta para que ustedes la puedan revisar nuevamente y si les llama la atención, pues los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, por mi parte es todo. Los dejo. Los dejamos. Un abrazo muy grande. Chao, Un gracias. abrazo a todo el equipo, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias.